es la gestión de riesgos en cadenas de suministro. Voy a estar muy enfocado en el tema de riesgos en cadenas de suministro y creo que es un tema que se ha hecho mucho más evidente la relevancia en los últimos meses. Sin embargo, era un tema que hace más de 10, 15 años se han venido viendo un aumento en riesgos que antes no parecían tan evidentes. Entonces, básicamente desde hace ya unos 15 años, inclusive prácticamente después del 9/11, se comenzó esta ciencia, por decirlo así, de comenzar a estudiar todos los tipos de riesgos e incluirlos pues, dentro del plan estratégico de las organizaciones. Entonces, es un tema bastante extenso, no voy a poder abarcar todo lo que esto contiene, pero bueno, vamos directamente a mostrarles en qué consiste pues, la presentación de hoy. Básicamente, primero, para entrar en contexto, voy a hacer una introducción muy breve, 3 o 4 minutos, hablando de la gestión de cadenas de suministros, qué es una cadena de suministros y qué busca la ciencia de la gestión de cadenas de suministros, para después entonces sí pasar en materia a lo que son los diferentes módulos de vulnerabilidad, nuevamente muy aplicados a las cadenas de suministro y sus efectos. La razón de entender los diferentes tipos de vulnerabilidad es porque uno necesita entender las causas para después entender la probabilidad de ocurrencia, y el tema de entender los efectos es porque tienes que ver qué tanto impacto puede tener en tu organización cada uno de los diferentes tipos de riesgo. Más adelante vamos a ver que las metodologías de cómo gestionar estos tipos de riesgo tienen mucho que ver con poder disminuir un poco las probabilidades de ocurrencia y por otro lado contrarrestar o mitigar el impacto que puedan tener en nuestras organizaciones, para entonces después explicar un poquito lo que se debe hacer en el momento de la crisis, cómo responder justo cuando sucede el evento, y al final pues algunos conceptos básicos de lo que es el diseño de una cadena de suministros resiliente, capaz de adaptarse y de estar protegida contra futuros riesgos. Entonces comenzamos pues hablando de lo que es la gestión de cadenas de suministro, y para eso pues habría que entender qué es una cadena de suministro en su forma más sencilla. Una cadena de suministros son todas las entidades donde pues que en una secuencia van suministrando un producto que al final debe llegar a un consumidor final, que está siempre localizado al lado del minorista o al lado de la fábrica en los momentos en los que haya una distribución directa o una distribución vía una estrategia de comercio electrónico. Pero en esencia, esto es lo más sencillo que se puede explicar una cadena de suministro, que es un suplidor que le suministra una fábrica que le entrega a un distribuidor, un mayorista, y el mayorista pues le proporciona el producto a un minorista que le entrega al consumidor final. Entonces, si esto es una cadena de suministros, ¿qué hace la gestión de cadenas de suministros? La gestión de la cadena de suministros lo que hace es entender y administrar 3 tipos de flujos que se dan en las cadenas. El primer flujo es el flujo de los productos, que puede moverse desde los suplidores hasta el consumidor final, pero también puede moverse en viceversa, ¿verdad? En el caso de lo que es la logística inversa, cuando el cliente o cualquiera de los entes de la cadena devuelven el producto por un tema de calidad, por ejemplo. El segundo flujo que se estudia es el flujo de información, que también corre en ambas vías, donde básicamente la información de los pedidos, de la demanda, se proporciona en vía desde el consumidor final hasta los suplidores, pero también hay una información que se comparte en vía inversa, que es la de los planes de entrega, la de la información de las facturas, precios, etc. Y el tercer flujo que estudia la gestión de cadenas de suministros es el flujo financiero, que más que todo se mueve desde el consumidor hasta los suplidores, pero también por temas de nota de crédito puede que haya algún tipo de dinero que se mueva en la dirección inversa. Ahora, ¿para qué se estudian estos 3 tipos de flujo? Básicamente es con el fin de, o sea, como objetivo final, poder balancear la demanda del consumidor final, ¿verdad?, con el suministro de toda la cadena. Esto significa que lo que busca la gestión de cadena de suministro es cómo entregar lo que quiere el consumidor final en la calidad en que la quiere, en el momento en que la quiere, y
ojalá de la manera más eficiente, al menor costo posible. Entonces, ustedes dirán, pero ¿y por qué esto es complejo? Es decir, ¿por qué toda una ciencia para estudiar algo que pudiese verse así rápidamente sencillo? Pues primero porque las cadenas no son así, no son lineales. Las cadenas en una versión un poquito más compleja. Esta es una cadena de suministro de la industria de la confección o de las prendas, ¿verdad? Y es un poquito mucho más compleja. Esa complejidad pues hace que sea mucho más difícil la coordinación para poder balancear la demanda con el suministro. Si ustedes ven en el tema de los minoristas, hay todo tipo de tiendas, pero también hay el canal online, ¿verdad? Que permite ahora lo que es la omnicanalidad. También están una cantidad de distribuidores o mayoristas, las fábricas, los suplidores, e inclusive tú te puedes ir alejando 1, 2, 3, 4 niveles de suplidores para llegar a lo que son las redes de materia prima. Entonces, la primera razón por la cual es complejo manejar las cadenas de suministro es por la coordinación que tiene que tener una red de estas, que parece más bien como una telaraña. Y lo segundo es por un concepto pues, muy conocido en cadenas de suministro que se conoce como el efecto de látigo. El efecto de látigo, que ven aquí más abajo, es que si yo en el eje vertical, perdón, tengo la demanda del consumidor final, esta es la demanda que observa el minorista, y en el eje horizontal tengo lo que es el tiempo, aunque el minorista observe una estabilidad en lo que es la demanda, a medida que yo me alejo del consumidor final, comienza a verse una amplificación de la variabilidad, es decir, hay una distorsión que se crea a medida que yo me alejo del consumidor final. La razón de esto, y en efecto se llama efecto de látigo, porque un movimiento pequeño, si aquí hubiera un consumidor con un látigo haciendo un movimiento pequeño, la onda al final del látigo pues es mucho mayor. Pero la razón principal por la cual se da este efecto de látigo es porque a la misma razón que pide el consumidor final no es a la que pide ni el minorista, ni el distribuidor, ni el fabricante, ni los suplidores a sus proveedores directos. Lo que hace, en este caso, el minorista es que espera un tiempo para aprovechar quizás llenar un camión, llenar un contenedor de mercancía, o para aprovechar una promoción que hace el fabricante. Entonces, hace unos pedidos más espaciados, pero con unas cantidades mayores. Entonces, eso hace que en este caso el distribuidor vea picos más altos y más bajos, y eso hace que la demanda sea más volátil. El tema aquí es que si yo estoy y soy aquí el suplidor de componentes, llámese de botones, de zippers, ¿verdad? Y veo este pico tan alto, la única manera de dar un buen servicio es, o tener una suficiente capacidad para aguantar este pico en la demanda, que en el pico bajo va a ser una capacidad subutilizada, o la segunda manera de poder abastecer este pico es teniendo inventario. En cualquiera de los dos casos, ya sea inventario o ya sea capacidad excedente, en cualquiera de los dos casos hay un costo. Y si recordamos que ahorita les dije que la idea de esto es, sí, es suministrar un producto al consumidor final en la calidad y en el tiempo que lo necesiten, pero también de la manera más eficiente posible, entonces estamos teniendo algo contrario a ese objetivo, que es esa capacidad excedente que encuentras en las cadenas y ese inventario que encuentras en la cadena por este efecto de látigo, crea un costo que no permite lograr ese objetivo. Entonces, aquí el componente, ya con esto, esta es la introducción básica de lo que es la gestión de cadena de suministro, pero el punto al que quería llegar aquí es que si este efecto que ven ustedes aquí se da con una demanda que en este caso yo diría que es muy estable, ¿verdad? No vemos mucha variabilidad en esta demanda que se dibuja acá. Imagínense lo que pasa en unas condiciones en las cuales hay una disrupción. Cada vez que hay un tipo de riesgo, esta demanda, como para un ejemplo hasta curioso, el tema del papel higiénico que sucedió hace un par de meses, pues ese fenómeno del papel higiénico hace que haya picos aún en productos que realmente son productos con una demanda estable. Ese pico, entonces, obviamente se va a amplificar de una manera
exponencial a través de toda la cadena, haciéndolo mucho más difícil. Es decir, en condiciones de riesgo es mucho más complejo manejar las cadenas de suministro para lograr el objetivo mencionado. Entonces, ya yendo a esta introducción, puedo pasar al siguiente punto, que es comenzar a entender los diferentes tipos de vulnerabilidades que hay. Yo voy a explicarlas más que todo, más que con definiciones, la quiero explicar con ejemplos. Entonces, comenzamos con turbulencia, y turbulencia hace referencia a demandas imprevisibles, a fluctuaciones en monedas y precios, a interrupciones geopolíticas, a desastres naturales. Esta es una imagen de diferentes desastres como las inundaciones en Tailandia en el 2011, el terremoto en Japón. Vamos a hablar un poquito más de eso en un rato, pero hablamos también de interrupciones geopolíticas. Hace un año o algo parecido, pues había todavía existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces eso es un riesgo. Hoy día la pandemia, las fallas tecnológicas, todo esto hace parte de las turbulencias, de ese factor de vulnerabilidad que le queremos denominar turbulencia. Por otro lado, hay amenazas también deliberadas. En amenazas deliberadas podemos hablar de piratería y robo. Ahorita vamos a ver el tema de piratería y robo, pero disputas laborales, por ejemplo, hace algunos años, estos son los puertos, todos los puertos de la costa oeste de Estados Unidos enfrentaron unas huelgas. Entonces, en eso, por muchos días, todos los contenedores estaban estancados ahí en ese puerto porque había un tema de una disputa laboral. Espionaje industrial, también hace unos años un español que trabajaba para General Motors se fue para Volkswagen y tenía mucha información relacionada con modelos que iba a sacar General Motors. Entonces, todos estos casos, aunque parezcan increíbles, aunque parezcan poco probables, se dan en las cadenas de suministro. Por ejemplo, el terrorismo, también es atentado en Londres, que afectó todo lo que es el tema de transporte. Entonces, son amenazas deliberadas, también son intencionales y que pues obviamente afectan fuertemente lo que es el poder llevar el producto al destino final. Otro tipo de vulnerabilidad son las presiones externas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que son innovaciones competitivas, como a través de una innovación tecnológica, el líder en la industria de la música puede perder completamente su posición, ¿verdad?, de mercado. Otros temas son regulaciones gubernamentales, presiones de precios, responsabilidad corporativa. Hace ya varios años que esta imagen no solamente movió al mundo, sino que creó una muy mala imagen para Nike cuando se vio que en Indonesia había niños trabajando, que ponían a trabajar haciendo zapatos, quemándose las manos y haciendo otros productos para Nike. Y esto, entre otras cosas, una de las razones por las cuales se han incrementado o más bien se ha aumentado el impacto de estos riesgos es por el hecho de dos fenómenos que trajo la globalización. Uno que se conoce como offshoring, que es sacar de tu mercado, de donde está tu demanda, sacar la producción o la manufactura, ¿verdad? Y el otro fenómeno es el que se llama outsourcing, subcontratar, y entonces en el momento que subcontratar se vuelve mucho más complejo el tema de poder identificar o tener una visibilidad de toda tu cadena, porque no sabes si a quien tú estás subcontratando a otra gente más, como fue en el caso aquí de Nike, y hay una cantidad de casos más. IKEA también en la India estaba contratando a niños. Otro tipo de factores de vulnerabilidad es recursos limitados. Por ejemplo, hoy día, que hace poco seguramente vieron en las noticias, hace dos o mes y medio, que Amazon estaba contratando a unas 100.000 personas porque el crecimiento en el comercio electrónico lleva a la necesidad de mucha gente. Estos centros de fulfillment que usan las compañías de comercio electrónico funcionan prácticamente como unas fábricas. Y el tema es que en los países desarrollados hay un tema de crecimiento de la edad, de envejecimiento de la población, lo cual hace mucho más difícil encontrar a personas para trabajar en estos centros de distribución o de cumplimiento de órdenes. Otro tema, en el tema de sensibilidad, es todos los temas de restricciones, ¿verdad?, de materiales. Por ejemplo, en el centro de
de África. Hay unos materiales restringidos, ¿verdad?, que se obtienen a partir del uso de esclavos. Hay guerrillas que para financiar su guerra, su armamento, utilizan esclavos para sacar de las minas los productos estos, los minerales en conflicto. Entonces, estos minerales en conflicto, cuando tú vienes a ver, terminan en un aparato de Apple y Apple puede tener algún tipo de demanda si se dan cuenta o si no demuestran, ¿verdad?, que en sus productos no hay de estos llamados minerales en conflicto. Y el otro riesgo relacionado con la conectividad es la dependencia que puede haber en tener mucha porción de tus ventas en un solo cliente, o la dependencia de muchos proveedores que necesitan estar completamente conectados para tú poder ensamblar tu producto. Este es el famoso caso del Boeing 787, ¿verdad?, que fue el primer avión que Boeing lanzó no solamente con un material diferente, en vez de aluminio, por primera vez usaban el compuesto de carbono para fabricar el Boeing 787, sino que también decidieron cambiar un poco su estrategia de aprovisionamiento, subcontratar gran parte, ¿verdad?, de la manufactura, y el punto principal aquí era que se volvió mucho más difícil coordinar. Esto representó unas entregas tardes, esto representó pérdida de mercado con Airbus, esto representó adicional que muchas veces los componentes llegaban con tuercas que no eran las que iban con la otra parte del ensamble, y al final pues se perdió mucha de la ventaja competitiva que tenía Boeing antes del 787. El fabricante, por ejemplo, de parte del ala, que era Mitsubishi, en Japón, terminó fabricando su propio avión, así que se convirtió en un asunto que repercutió fuertemente en lo que es la posición de mercado de Boeing. Entonces, entendiendo algunas, obviamente tengo que ir por cuestiones de tiempo, tengo que ir mencionando de pronto algunas que otras causas de vulnerabilidad. Ahora pasamos a los efectos en la cadena de suministro, los principales efectos. El primero es la incapacidad para adquirir suministros. Esto es una imagen de la inundación en Tailandia, y en Tailandia está uno de las concentraciones de los clústeres en la industria de semiconductores que van para todo tipo de productos de telecomunicaciones y electrónicas, y entonces en el momento en que hubo esa inundación, obviamente era muy difícil encontrar semiconductores, chips, ¿verdad?, porque gran parte de la concentración de estos productos estaba siendo afectado por la inundación. El terremoto en Japón prácticamente del 2011 también, que fue terremoto, tsunami, explosión nuclear, pues afectó fuertemente todo lo que es la industria automotriz y una cantidad de industrias adicionales. Otro tipo de efecto potencial puede ser la incapacidad para despachar. Estos son piratas, ¿sí? Piratas en Somalia, ¿verdad? Que ustedes han visto la película, ¿verdad?, del capitán Phillips, creo que es que se llama. Muchos de los buques que van de Asia y que tienen que entrar a Europa, muchas veces pasan acercándose demasiado a África, ¿verdad? Y en ese momento pueden ser víctimas de un secuestro, y obviamente eso hace que se complique el tema del despacho, de la entrega en el país al cual va dirigido ese buque, o puede ser accidentes dentro del buque, como este incendio, que obviamente afecta casi un tercio de lo que son los contenedores que tenía esa naviera. Entonces, otro muy importante, aquí tengo que incluir que dentro de la incapacidad de adquirir suministros y de despachar, también está la incapacidad de convertir, de manufacturar. Una pandemia como esta hace que haya periodos de cuarentena en la cual no tengo la opción de convertir. Entonces, ese es otro tipo de los potenciales efectos. La incapacidad de comunicarse, este es el huracán Katrina en el 2005, que obviamente afectó la comunicación por muchos días, también todo lo que es el servicio eléctrico en la ciudad, o los ataques cibernéticos. Un cliente del centro Pymes hace un par de años me decía, yo llegaba a visitarlo y me decía que le acababan de robar sus correos electrónicos, ¿verdad? Y que tenían que hacer un pago para poder reactivar nuevamente. Entonces, esto también se está dando mucho actualmente, que son los ataques cibernéticos. Otro tipo de efectos son la pérdida de personal, ¿verdad? Si tú tienes que sacar gente o suspender gente por la actual pandemia y esa gente por alguna razón no puede subsistir con
con esa suspensión y encuentra otro trabajo, pues puedes perder personal que más adelante probablemente necesites o que ya entrenaste y es una pérdida de ese costo de entrenamiento, o en otros casos es una pérdida de personal por vidas. Este es el accidente, el edificio que colapsó en Bangladesh en el año 2013, si no estoy mal, matando 1.400, 1.500 personas. Ya la gente sabía, ¿verdad?, que iba a colapsar, se veían las grietas, pero digamos que por la necesidad o los obligaron a entrar porque, entre otras cosas, esto no solamente causó pérdidas de personal, sino que una disminución de la confianza en las marcas que contrataban la confección en ese se llama el Rana Plaza, el edificio Rana Plaza, porque ahí estaba Children's Place, ahí estaba una cadena inglesa, Primark, y obviamente la imagen negativa que recibieron de que solamente buscaban el costo sin tener una visibilidad de lo que estaba pasando en los suplidores y cuáles eran las condiciones de las plantas que manufacturaban sus productos. Y otros tipos de efectos son el crédito no disponible, ya sea porque es una crisis financiera, también no mencionamos dentro de las causas, una crisis financiera afecta a los bancos creando una no disponibilidad del crédito, o también puede ser que el banco sí tenga la opción de dar el crédito, pero hay una cierta desconfianza momentánea de cómo la empresa va a poder subsistir el momento de la disrupción, o la disminución de la confianza. Ya habíamos mencionado el caso de Children's Place, pero también este es el caso cuando Volkswagen falsificó unos reportes de la emisión de gases de sus vehículos y se dieron cuenta de esto y obviamente creó una muy mala imagen y desconfianza de los clientes de lo que era Volkswagen. Entonces, básicamente, ¿para qué haces esto de entender la cantidad de causas y sus efectos? Porque el modelo tradicional de gestión de riesgos está basado en, digamos que, diagramar lo que es las probabilidades de causa, que no necesariamente tiene que ser una probabilidad cuantitativa, es simplemente ver pues, el huracán en República Dominicana, qué tan probable es, posible, probable. Tú lo colocas de una manera cualitativa en el eje vertical, y en el eje horizontal vas a colocar el efecto que puede tener esa disrupción en tu empresa, sea menor o sea mayor. Y el punto es que dependiendo de dónde caigas, pues tú decides, obviamente tienes recursos limitados si tú quieres ver a cuál atacas primero. Entonces, la mayoría de las organizaciones lo que hacen es que en estos cuadrantes que están acá, que es mayor impacto, un efecto más fuerte en tu organización y mucha mayor probabilidad de ocurrencia, a esos son los que le pongo mucha atención, ¿verdad? Esos son como las alarmas. Mi punto de vista particular es que sí, estos son importantes y ahorita vamos a ver cómo se gestionan estos que caen en este cuadrante, pero estos de acá también son importantes. Estos se conocen como los cisnes negros, ¿verdad? Porque son aquellos que tienen un alto impacto, ¿verdad? Pero el hecho de que la probabilidad sea baja hace que quizás te olvides de ellos, pero resulta que pueden suceder. Y peor aún, el hecho de que la probabilidad sea baja o que de pronto ni siquiera sepa que existe este tipo de disrupción, pues puede tener un efecto mucho más fuerte en tu organización. Entonces vamos a ver, aquí lo importante es que ambos son críticos de manejar, pero se deben de manejar de manera diferente. Comencemos pues en cómo manejar los que caen en el cuadrante de arriba, es decir, cómo vamos a manejar los que tienen un impacto muy grande y que son muy probables. Entonces, la manera tradicional de manejarlo se conoce como el modelo de bow tie o corbatín. Corbatín, porque ustedes ven aquí, se ve casi una imagen de un corbatín. Y básicamente lo que tú haces es que comienzas a colocar todos esas amenazas que estaban en ese cuadrante, tú comienzas a colocarlas como las fuentes de vulnerabilidad y entonces comienzas a buscar medidas para controlar o para disminuir o para bajar un poco la probabilidad de ocurrencia. Un ejemplo muy sencillo es el del incendio, ¿verdad? Entonces, es una amenaza el del incendio, entonces tú tienes algunas medidas de control, como déjame aislar, sacar del edificio el material inflamable, colocarle un tipo de aislante, colocarlo en aire acondicionado, o sea, esas son las medidas de control. Eso de todas maneras no evita o no es completamente seguro el hecho de que porque hayas reducido la probabilidad no se vaya a dar el evento. Entonces,
lo que se busca es que en el caso en que se dé el evento, tú también tengas medidas para recuperarte o para mitigar la consecuencia o el impacto. Entonces también lo que vas a hacer, ok, se dio el incendio, entonces tengo que tener los extintores, tengo que tener he hecho simulacros, he hecho entrenamientos al personal, ¿verdad? Tengo sprinklers, o sea, todo lo que tú puedes hacer para recuperarte y para que el impacto que tenga ese evento sea menor. Otra manera como se maneja, hay inclusive unos formatos que en la planificación estratégica o la planificación de procesos de las organizaciones hay algo que se llama el análisis de modo de falla y efecto. No es otra cosa más que esto, es decir, tú en un Excel comienzas a colocar los diferentes tipos de falla que puedan ocurrir en tu organización, la probabilidad de acuerdo a la matriz que vimos ahorita y simplemente qué voy a hacer para yo controlar o para buscar reducir un poquito la probabilidad de ocurrencia. Después, si ocurre, entonces cómo hago para mitigar o también disminuir el impacto o su consecuencia. Esa es la manera como se manejan tradicionalmente los riesgos, que como les dije, los riesgos en los que uno se concentra son en los que tienen alto impacto y alta probabilidad. Pero sucede que independientemente de que sean de alta probabilidad o de baja probabilidad, uno tiene que responder rápidamente después de la crisis. Yo le voy a dar algunos pasos, ¿verdad?, que considero vitales y muy relacionados con la gestión de cadenas de suministros ante una crisis. Yo creo que cualquiera persona que les hable de qué es lo fundamental es asegurar que la seguridad está contemplada como la prioridad número uno. Entonces, la seguridad es lo primero. Después de que ya tú garantizas la seguridad, ¿verdad?, de tu gente, de tus instalaciones, entonces ahí hay que crear un equipo de emergencia que abarque múltiples áreas de la organización. ¿Qué va a hacer este equipo de emergencia? Este equipo de emergencia, lo primero es que tiene que comenzar a tomar decisiones que yo le llamo decisiones manuales. ¿Cómo así decisiones manuales? Si su organización llevaba muchas de sus decisiones de manera automática por un software o por inclusive hasta una hoja de cálculo, pero la hoja de cálculo que con fórmulas automáticas, es probable que necesite dejar de concentrarse en cómo se manejaba de manera automática y comenzar a hacerlo más manual. Les doy un ejemplo bien sencillo, la decisión de compras. La decisión de compras en muchas organizaciones se lleva o a través de un software o en el caso más sencillo a través de una hoja de cálculo que compara lo que es el consumo histórico de 4 o 6 meses, depende del nivel de sensibilidad de los datos, contra el inventario que tienes disponible en el momento. Entonces, si el inventario está por debajo de un punto cualquiera, del punto que le llaman punto de reorden, entonces tú haces un pedido. Eso probablemente no funcione ahora. ¿Por qué? Porque los datos históricos no son una imagen de lo que es la realidad. Entonces, probablemente tengas que pensar en que este equipo tiene que comenzar a tomar muchas decisiones manuales en cuanto a cómo manejar la demanda y cómo manejar el suministro. Es muy importante que tengan una comunicación, que este grupo de emergencia tenga una comunicación mucho más frecuente y mucho más directa con los diferentes grupos de interés. Y con esto no me refiero, obviamente, o únicamente a lo que es el personal de la empresa o lo que es los diferentes pues, grupos, accionistas o directores de la organización, sino que también es muy importante que la comunicación con los diferentes tipos de clientes, es decir, buscar subir lo más que puedas a los diferentes tipos de clientes y los diferentes tipos de proveedores y poder tener una imagen más clara de qué está pasando con los clientes y qué está pasando con los suplidores. Por eso, comienzo con el tema de los proveedores. Hay que entender muy bien, sobre todo los proveedores pequeños, si tienen algún problema. Vamos a ver más adelante que se ha mostrado que en muchas grandes organizaciones los proveedores más pequeños son los que han representado un mayor riesgo para las empresas, inclusive por encima de los
de esos proveedores que tenían un mayor impacto en las compras de la organización. Entonces ahí hay que ver si les puedes ayudar con pagos más tempranos, si les puedes ayudar con un tipo de financiamiento, y para eso es lo que se conoce como supply chain finance o financiamiento de las cadenas de suministro, donde tú buscas, si tú eres si este es un suplidor más pequeño que tu organización, tú puedes buscar la manera de llegar a donde tu banco y decirle una figura que se llama factoring inverso. El factoring inverso es donde tú vas a donde tu banco, tú probablemente tienes una tasa de interés mejor que la que puede conseguir ese suplidor pequeño, y tú lo que le dices es al banco, mira, préstale este dinero, obviamente con una tasa de descuento, una tasa de interés, pero esa tasa de interés está basada en el interés que le darían a tu compañía, porque al final tú eres el que tú eres el que pagas. Entonces el riesgo para el banco es menor. Entonces eso es algo que se está viendo también mucho más frecuente en estos casos. Las grandes organizaciones están haciendo mucho eso, de dar esta forma de apoyo a las empresas más pequeñas de las cadenas de suministro a través del financiamiento con tasas preferenciales, que son las tasas de las compañías más grandes. Y aquí, pues, como estamos hablando de gestión de proveedores, esta es la famosa matriz, que no voy a hacer énfasis en esto porque no es el tema en cuestión, pero esta es la famosa matriz de Kraljic que se utiliza para lo que son las decisiones estratégicas de compras, donde tú analizas el impacto de la compra con el riesgo del suministro. Y entonces tomas diferentes estrategias de acuerdo a dónde caigas en esa matriz. El asunto que quiero recalcar de esta matriz es que en tiempos de disrupción, el riesgo muy probablemente pasa debajo, o sea, de aquellos proveedores que tenían bajo riesgo de suministro pueden convertirse en altos. Eso significa que es probable que sean cuellos de botella, y la estrategia cuando era un cuello de botella, es decir, aquellos productos que le cuestan poco a la organización, pero si faltan, pueden ser un cuello de botella. Ahorita vamos a ver un ejemplo de algo que le pasó a Toyota con respecto a esto, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un producto que tiene un bajo impacto en lo que es la compra, un impacto económico en la compra, pero tiene un alto riesgo, esos cuellos de botella, ¿cómo se solían manejar? Se solían manejar con un inventario de seguridad o con un inventario de seguridad que no es tan costoso, porque es que estamos hablando de un impacto económico bajo. O la otra alternativa es buscar sustitutos. También vamos a ver más adelante un caso en el cual Nokia, ¿verdad? Es más, si quieres se lo cuento, Nokia le compraba un componente a Philips, y Philips, una planta de Philips en Estados Unidos, tuvo un incendio. El asunto es que apenas Nokia, que era una compañía que estaba preparada para manejar disrupciones, se enteró del incendio, mandó a ingenieros desde Finlandia hasta Estados Unidos a ver qué era lo que estaba pasando, y enseguida comenzó a reconfigurar, a diseñar el producto para que otros proveedores pudieran hacerlo. Eso es crear sustitutos. El asunto es que al final la planta tuvo que cerrar por varios días, la planta de Philips, y Ericsson, que también compraba ese mismo componente, pero solo tenía a Philips como suplidor, reaccionó fue como 3, 4, 5 semanas después. Cuando reaccionó, ya Nokia había tomado la delantera, le representó $400 millones de pérdidas a Ericsson, y a la larga tuvieron que salir del mercado. Ahora, en el caso de que el producto sea de alto impacto económico, y también pasa de ser, de pronto tenía antes un bajo riesgo en el suministro, pero ahora por la disrupción tiene un alto riesgo, entonces, ¿qué significa que es un producto estratégico? Significa que tengo que tener algún tipo de sociedad con esos proveedores, y eso es lo que busca este grupo de emergencia multifuncional, ser un aliado con esos proveedores, estar en comunicación, ver cómo están, cuánto tiempo les va a afectar la disrupción, para ver cómo en conjunto buscan alternativas de solución. Otro de los puntos que debe trabajar este equipo de emergencia multifuncional es en un cambio a lo que es el proceso de planificación de ventas y operaciones. En el caso de que su organización no tenga un proceso de S&OP o Sales and Operations Planning o planificación de ventas y operaciones, debe tenerlo. Esa es una de las maneras en las que tú puedes balancear de mejor manera la demanda con el suministro. Un proceso de planificación de ventas y operaciones consiste en una revisión. Ustedes saben que las organizaciones por lo general hacen unos pronósticos, unas proyecciones de cómo van a ser sus ventas. A veces son anuales, a veces son semestrales, a veces son trimestrales, pero esas proyecciones siempre tienen algún tipo de
de error. Entonces, básicamente, un proceso de planificación de ventas o operaciones lo que hace es que al comienzo de cada mes revisa la demanda, pero una demanda real, una demanda donde llamas a los clientes, el grupo comercial llama a los clientes y le dices de verdad cuál va a ser tu demanda este mes. Y como ya estás más cerca del momento en que se va a materializar la demanda, el cliente va a tener más ideas. Entonces es un dato mucho más confiable. Con ese le pasas el dato a los planificadores del suministro para planificar sus operaciones si son de manufactura, para planificar sus compras si son de compras, ¿verdad? Y entonces ese proceso hoy día, las empresas que no lo tengan deben tenerlo, ¿verdad? Las empresas que sí lo tengan tienen que comenzar a incluir escenarios negativos en el caso de que, bueno, hay un pico, escenarios positivos. Este escenario A es cuando el número de casos, en este caso de la pandemia, el número de casos sube y de pronto comienza a bajar y ya bajó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ver cómo va a ser la demanda y cómo va a ser el suministro si el escenario es el positivo o si el escenario es el negativo, el B, que comienza a subir y sube indefinidamente por muchos meses más el número de casos. Entonces, ¿cómo va a afectar la demanda? ¿Cómo va a afectar el suministro? Y cómo yo voy a tomar medidas de acción para esos cambios. Y quizás el escenario más realista en este caso, que es la W, es que va a subir y bajar una cantidad varias veces. Entonces, para cada uno de los escenarios, esto se conoce como planificación por escenarios, tengo que ver cómo yo voy a tomar medidas de apoyo. Y por último, y esto lo voy a explicar más en detenimiento, para todos esos cisnes negros, lo que se recomienda es evaluar el tiempo de recuperación y supervivencia de la organización. Esto se lo voy a explicar más en detalle, ¿verdad? Y aquí hay un artículo de Harvard Business Review que les recomiendo en el caso de que quieran tener mayor profundidad en cómo funciona esto. Lo primero es que deben de, si ustedes no lo han hecho y la mayoría de las organizaciones no lo han hecho, si no han hecho un mapa de su cadena de suministros extendida, es decir, si ustedes son la fábrica, tienen que irse abajo no solamente un nivel de proveedores, sino 2 niveles y 3 niveles. Esto no es fácil, pero cada día es más, porque obviamente dependen de que sus proveedores le quieran dar la información, de pronto no del nombre, pero probablemente sí sea bien importante saber dónde están ubicados. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso tú puedes ver los diferentes tipos de riesgo. Hoy día lo que les decía es que más y más se ven organizaciones que están dispuestas a colaborar en transmitir esta información porque saben lo valiosa que es. En el caso de que no se las transmitan, ahorita les doy otra solución. Pero cuando ya yo tengo mapeada, ese es el paso número 1, hacer el mapa de tu cadena de suministros, entonces comienzo a llamarlos, en el momento en que se da la crisis, comienzo a llamarlos de manera urgente y les digo, cuéntenme cuánto tiempo tienen ustedes para poder recuperarse de esto. Entonces algunos le dirán 3, 4 semanas y entonces de acuerdo a eso ustedes ven, ok, si este proveedor va a estar ausente 3 semanas, pero no va a afectar en nada a su cliente directo porque tiene suficiente inventario, entonces a mí no me afecta económicamente. Pero en el caso que te afecta, tienes que calcular cuál es el impacto económico en tu organización de esas 3 semanas paradas. Básicamente lo que se quiere con esto es buscar, y muchas veces se encuentra que algunos suplidores pequeños son los que más impactan tu organización. La idea es comparar esto con otro índice que es el de supervivencia. Y por favor, esto se lo voy a explicar rápidamente, pero ya si quieren ir más a profundo, pues les recomiendo el artículo, ¿verdad? Donde aquí lo que hacen, este sistema lo usan muchas compañías importantes, Ford, Johnson & Johnson, grandes compañías utilizan este sistema y es muy sencillo, se maneja con unas sencillas hojas de cálculo, donde comienzas a ver, ok, ¿con cuánto tiempo yo sobrevivo? ¿Verdad? Si tengo 2 productos y de esos 2 productos cada uno tiene una demanda de 20 unidades, en inventario del producto 1 tengo 20 unidades y en inventario del producto 2 tengo 10 unidades. Tengo 2 suplidores para ambos productos, uno con una capacidad de 30 unidades a la semana y otra con una capacidad de 20 unidades a la semana, pero este es el de la disrupción, este es el que tiene que parar su planta. Entonces yo calculo cuántas semanas yo aguanto antes de que mi empresa o mis clientes o mi demanda comience a verse afectada. Entonces, simplemente hago una tablita donde veo semana por semana cuál es el inventario disponible, no solamente el que tengo aquí, sino el que me llega de mi suplidor, del único suplidor que tengo abierto, y así, de acuerdo a la demanda que tengo, comienzo a ver si en algún momento ya me quedo sin poder suministrar esa demanda, entonces yo digo, ok, yo aguanto 3 semanas y media. Eso se conoce como tiempo de supervivencia.
¿Para qué es importante esto? Porque después de esto, ustedes miran el tiempo de recuperación, ¿verdad? De más largo, ¿verdad? Ese lo tengo de todos sus suplidores, eso lo tengo que comparar con el tiempo de supervivencia mío. Y si el tiempo de recuperación es menor que el tiempo de supervivencia, no me va a afectar en nada la disrupción. Pero si el tiempo de reposición es mayor que el tiempo de supervivencia, yo tengo que tomar acción. ¿Tomar acción qué significa? Hace también otros años, también esto es relacionado con Philips. Philips tenía unos suplidores en Japón. En el momento en que hubo el terremoto del 2011, este suplidor estaba en la zona norte, cerca a Fukushima, ¿verdad? Y entonces lo que hizo Philips fue, déjame ver esto mismo, ¿verdad? Pero en el momento en que hizo esto, resulta que Apple, que no era un competidor de Philips porque son productos diferentes, pero sí competían en que ambos tanto Philips como Apple, buscaban o se suministraban de ese mismo componente, que era un componente, era un químico con el cual se producen las baterías. Entonces, esas baterías iban para los productos electrónicos de Philips, pero también iban para los iPads de Apple. Lo que hizo Apple es que fue tan rápido en saber que el tiempo de recuperación era mayor que el tiempo de supervivencia con el inventario actual que tenía Apple, que la acción que tomaron fue que compraron absolutamente toda la demanda. O sea, todo lo que encontraron, si aquí encontraron algo de inventario de ese químico, entonces lo compraron. Si aquí encontraron algo de inventario, lo compraron todo. Y Philips obviamente pues se quedó sin el producto. Ahora, en el caso de que el tiempo de recuperación sea igual al tiempo de suministro, entonces pues probablemente tengo que utilizar una forma de transporte mucho más rápida porque no me va a alcanzar. Es demasiado justo el tiempo de recuperación con el tiempo de suministro, no me va a dar tiempo de despacharlo por las vías normales de despacho. El punto principal que quiero que vean de esto es que hay que hacer un mapa de tu cadena, hay que irse más de un nivel atrás y hay que tener visibilidad de lo que está pasando en diferentes partes, ¿verdad?, del mundo, en donde se encuentran aquellos proveedores de tus proveedores, ¿verdad? Ahora, si no tienen forma fácil de hacer esto, pues aquí está una matriz simplificada que les mostraba ahorita con un tercer eje, que es el eje de detectabilidad. Si ustedes ven, este eje tiene un componente negativo. ¿Qué significa un componente negativo? Aquellos casos en los cuales la disrupción ocurre y tú ni siquiera te enteraste un tiempo después. Como cuando hay espionaje, que les decía de General Motors, o de Volkswagen con General Motors, o cuando está el caso de un ataque cibernético, ¿verdad? Cuando sucede, cuando sucede, tú todavía no te has enterado, te enteras un tiempo después. Aquí el punto es que para construir cadenas de suministros resilientes, tú tienes que lograr unas competencias dentro de tu cadena de poder tener mayor visibilidad, de poder tener mayor detectabilidad. De visibilidad hace referencia a poder saber cómo funciona toda la cadena de suministros, ¿verdad? Es decir, poder ver cuáles son los proveedores de tus proveedores y qué cantidad de plantas tienen en diferentes partes del mundo. Detectabilidad hace referencia a poder detectar que algo que está pasando en esa parte del mundo donde tenías un suplidor de un suplidor, pues te puede afectar a ti. Entonces, como le decía, si es difícil conseguir la información a través de tus proveedores directos, ya hay gente que trabaja en esto. Esta es una de muchas. Esta se llama ResiLink. Y ResiLink lo que hace es por una cuota que obviamente para empresas grandes es una cuota más elevada, pero para empresas pequeñas es completamente asequible porque ya hay demasiadas compañías haciendo lo mismo, ¿verdad? Y lo que hace es que ellos se ponen a averiguar y como son un tercero, muchas veces ya tienen la información de alguno de los proveedores, ¿verdad? Y entonces comienzas a construir tu lista de materiales y con tu lista de materiales ellos se van yendo y van pidiendo la información a los suplidores y entonces cuando ven, ok, construyen ese mapa, en ese mapa lo analizan con los eventos, los diferentes eventos que están pasando en diferentes partes del mundo y en tiempo real te pueden decir, te mandan alertas diciendo, ojo, puede haber una probabilidad de interrupción o de disrupción porque está pasando este problema geopolítico en este país donde hay
un proveedor de uno de tus proveedores principales. Entonces, ya hay herramientas y tener este tipo de competencia dentro de la gestión de cadenas de suministros de tu organización, pues te disminuye obviamente los riesgos o los impactos de los riesgos y por ende te hace una corporación mucho más resiliente. Entonces, dentro de la resiliencia, de construir esta cadena de suministro más resilientes, una es estar preparado con sensores, cámaras de seguridad, sensores antirrobo. Walgreens en sus 8.400 farmacias tiene una cantidad de sensores antirrobo, está todo el tiempo pendiente de las cámaras de seguridad, tiene un equipo, ¿verdad?, para estar pendiente de esas cámaras de seguridad, estar pendiente de las noticias, cosas que suenan sencillas, pero si ya tú sabes dónde están tus suplidores, tienes que estar viendo qué está pasando en los diferentes países donde tienes suplidores, ¿verdad?, con temas de impuestos, de regulaciones, y estar muy pendientes de asunticos operacionales que pueden decir que un suplidor está fallando, como la rotación elevada de cargos importantes, como hacerle visitas y en las visitas encontrarte que no están renovando sus equipos o que tienen constantemente entregas con problemas de calidad, de tiempo de entrega o errores en documentos. Esos son pequeños indicadores que te pueden decir puede haber una disrupción por un problema con los suplidores. Entonces, estos son dos ejemplos que les quería mostrar de organizaciones que han estado muy preparadas. Esta es una compañía de ferrocarriles que se llama BNSF, que hace unos años ellos transportaban carbón de una mina de carbón y los dueños de la mina de carbón, la compañía, la organización de la mina de carbón quería construir estos ductos, ¿verdad?, para pasar por encima de los rieles. Y en el momento en que le informaron eso a BNSF dijo, ojo, o sea, enseguida hizo la alerta, dijo, aquí hay un riesgo. Y lo que dijo fue porque obviamente tenían que tener este tipo de grúas para poder mover estos ductos. Y lo que dijeron es, puede haber algún tipo de riesgo. Enseguida enviaron, aunque no estuviera pasando nada, enviaron una cantidad de montacargas de alta capacidad de movimiento de toneladas, y por otro lado tenía un equipo en Texas de emergencia con un avión parado dispuesto a viajar por si cualquier cosa, y en efecto esa cualquier cosa sucedió. Se cayó la grúa, cayó encima de los rieles del ferrocarril. Obviamente esto implicaba una disrupción de varios días de más de 200 cargas. Y lo que hizo, no se podía mover nada porque había que dejar la evidencia para una investigación posterior, y pidieron permiso al gobierno de Estados Unidos, pidieron permiso para hacer el movimiento, ya tenían suficiente experiencia, se movió enseguida, viajó el equipo de Texas, y en 21 minutos volvieron a hacer operativo el ferrocarril. Este es otro caso de estar preparados del volcán, el famoso volcán de 2010, si no estoy mal, de Islandia, ¿verdad?, que paró todo el tráfico aéreo al del norte de Europa, y lo que organizaciones como DHL ya había hecho el mapa, ya veía que había un riesgo y ya tenía las acciones listas para qué pasaba si se daba el riesgo, y las acciones consistían en que ya tenían una red de transporte terrestre, y enseguida mandaron todos sus aviones que estaban localizados en el norte de Alemania, en el norte de Europa, los mandaron para el sur de Europa, y lo que hicieron fue que enseguida pudieron responder. 100 aviones se movieron para el sur de Europa y pudieron seguir operando, ¿verdad?, por encima de sus competidores directos, por estar alerta, por estar preparados. Entonces, la resiliencia, ya con esto prácticamente estoy terminando, la resiliencia en las cadenas de suministro se construye con visibilidad, que ya les mencioné lo que es la visibilidad y detectabilidad, pero también se puede construir con redundancia, aunque esto es un poquito costoso. Aunque, bueno, yo siempre digo que en temas de riesgos, el costo hay que asumirlo como se asume un seguro, ¿verdad? Es algo que tú tienes que pagar, pero que nunca quieres que ocurra. Entonces, redundancia hace referencia a tener estoques de seguridad por encima de lo que es el stock de seguridad normal, es decir, lo que hay organizaciones, ¿verdad?, que tienen que tener stock de seguridad para el gobierno de Estados Unidos de productos médicos. Entonces son stock de seguridad por si pasa algo, ¿verdad? Recursos, ¿verdad?, capacidad redundante. Por ejemplo, cuando comenzó todo el correo electrónico, el USPS, que es la compañía de correo tradicional de Estados Unidos, perdió mucho volumen, y al perder mucho volumen
había muchas instalaciones que estaban completamente subutilizadas. Sin embargo, dejaron unas cuantas de ellas. Y cuando hubo la amenaza de Anthrax, que mandaron a cerrar varias de estas instalaciones, aún USPS, por tener redundancia de instalaciones, pudo dar el servicio sin afectar para nada la entrega de correspondencia. También lo que es capacidad redundante en manufactura, en maquinaria, o muy importante tener capacidad redundante en servidores para cualquier tipo de pérdida de la información. O muy importante también en estos casos tener redundancia de suplidores. Probablemente sea el momento de buscar suplidores más cercanos a la demanda, más cercanos a donde está efectuándose la demanda. Casi siempre me hacen la pregunta, entonces, ¿qué enfoque es bueno? Tener muchos suplidores, lo cual es un poquito más costoso que tener uno solo. Es el modelo de Toyota, tener uno o pocos suplidores. Y mi respuesta es, bueno, primero que todo, un solo suplidor puede funcionar perfectamente sin riesgo si tiene localidades en diferentes sitios, ¿verdad? Entonces, puedo yo tener un solo suplidor, pero tiene fábrica en China, pero también tiene en Vietnam o en otro país, entonces probablemente ya se reduce el riesgo. Ahora, si tengo un solo suplidor, lo importante es que la relación con ella sea profunda. Es que el tema de Toyota no es tener un solo suplidor, es algo que se conoce como el keiretsu, que es una palabra japonesa que menciona Toyota para la relación tan profunda, que se las explico con este ejemplo. En el año 97, esta es una fábrica de válvulas, se llaman válvulas P, que utilizan todos los automóviles, y que el 97% de las válvulas se la compraban a esta compañía que se llama Aisin, y en el año 97 esta fábrica tuvo un incendio, y lo que hizo Toyota, tenía inventarios bajos, porque ese es el sistema de producción de Toyota, de inventarios bajos justo a tiempo. Tenía 3 días de inventario, pero aún con los 3 días de inventario, Toyota decidió cerrar por completamente su planta. ¿Por qué cerraba su planta? Porque en el momento en que Toyota cerraba su planta, todos los otros suplidores que no eran Aisin también paraban. Y en el momento en el que paraban esos suplidores, tenían que buscar entre todos una manera más rápida o la manera de acelerar el problema que tenía Aisin, que iba a estar parado 3 o 4 semanas. Entonces, lo que hicieron, que fue muy novedoso, es que el diseño de las válvulas, que lo tenía, era propiedad de Aisin, se lo compartió a diferentes suplidores que no fabricaban válvulas, pero que fabricaban productos plásticos o tenían la maquinaria para poder hacerlo. Y al compartir esa información, esos diseños, entonces entre 4 o 5 suplidores pudieron fabricar las válvulas. A los 2 días Toyota estaba otra vez arrancando. Entonces, eso hace referencia a que puedes tener un suplidor, pero en el caso que tengas suplidores, tienes que tener una relación bastante profunda con ellos. El último componente, y quizás el más importante de la resiliencia, es la flexibilidad. O sea, si tú construyes cadenas de suministro flexibles, probablemente las disrupciones te van a afectar mucho menos. La flexibilidad hace referencia a la habilidad de intercambiar cosas. Intercambiar, por ejemplo, plantas. Intel, todas sus fabs, que son las fábricas de hacer los chips, ¿verdad? Son igualitas y las tienen en diferentes partes del mundo. Entonces, un clúster que se encuentra en Tailandia, que es el clúster de los semiconductores, en el momento que hay la inundación, pues Intel simplemente mueve esa capacidad para otra planta. Eso se conoce como flexibilidad. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. También la estandarización de partes te da flexibilidad. Por ejemplo, en el caso de Southwest, el que solamente tiene un tipo de avión, el 737, entonces en el momento en el que por alguna razón un avión no ha llegado o un piloto tiene algún problema y tengo que buscar otro piloto, pues cualquiera funciona, porque es que todos saben manejar el 737 porque es el único avión que hay disponible, ¿verdad? Otro tipo de intercambiabilidad o habilidad de hacer un intercambio es con productos modulares. La famosa estrategia de Dell en su momento, que era ensamblar bajo pedido. Entonces, eso se podía, era porque su producto era modular. Entonces, en el momento en que ellos utilizaban pantallas de Sony, en el momento en que Sony tuviera cualquier tipo de disrupción, no les iba a afectar porque se buscaban otro fabricante de pantallas y lo utilizaban porque el producto era modularidad. Y por último, el entrenamiento cruzado, ¿verdad? Hay un ejemplo muy bueno de UPS que tiene su centro de distribución principal en Kentucky, en Louisville.
en Louisville hace algunos años también hubo una tormenta. La tormenta imposibilitó que la gente se trasladara de la ciudad al aeropuerto. Después de unas cuantas horas, el aeropuerto ya estaba habilitado para recibir aviones, pero el trayecto todavía no permitían a la gente movilizarse desde la ciudad hasta el aeropuerto. ¿Qué hizo UPS? Como tenía gente con entrenamiento cruzado en otras partes del país, ¿verdad? Aunque no hubiera centro de distribución en otras partes, ¿verdad? Pero los movió en avión desde esa parte hasta el centro de distribución, y como sabían cómo manejar el centro de distribución, aunque ese no fuera su fuerte, pues obviamente en poco tiempo pudieron estar operando nuevamente. O en el caso de Mercadona, uno de los supermercados más exitosos de España, que mueve a la gente, la persona que mueve el producto, por ejemplo, de la trastienda a la tienda, puede pasar, está entrenado en la caja. Entonces, en el momento en que hay un alto pico de consumidores y las colas de la caja son altas, entonces simplemente se abre una caja adicional y en vez de tener que tener gente, cajeros esperando a que haya o no haya el pico, simplemente muevo de otra parte, pero eso solamente se puede si tienen ya esa habilidad, ese entrenamiento cruzado. Y por último, el postponement, que significa posponer la diferenciación. Se lo voy a explicar en las últimas dos slides, las últimas dos diapositivas que voy a presentar, pero esto era lo que quería hacer referencia con la flexibilidad de las plantas. Miren, conozco una empresa en Santo Domingo que por lo general licita los uniformes escolares para el gobierno. Y cuando sale alguno de estos tipos de contratos, ¿verdad? Ellos tienen varias plantas, suplidores, ¿verdad? Uno en La Vega, uno en Cotuí, uno en Santiago. El de La Vega le hace las camisas, el de Santiago le hace las gorras, el de Cotuí le hace los pantalones. Estos son los productos, ¿verdad? Estos son las camisas, las gorras, los pantalones. ¿Qué pasa? Que cada uno de estos tiene una capacidad limitada, ¿verdad? De poder hacer 100 unidades. Esto es un ejemplo cualquiera. 100 unidades de cualquiera de los productos, 100.000 unidades mensuales. ¿Qué pasa si la licitación ese año viene por 110 camisetas y 90 gorras? Este no tiene problemas, ¿verdad? Porque es la misma demanda de su capacidad. Pero en el momento en que suceda esta, entonces este puede hacer las gorras, ¿verdad? Pero este no puede hacer suficientes camisas y no tiene quien se las haga. Entonces, una alternativa es una flexibilidad total. Una flexibilidad total es que las tres compañías pueden hacer los tres tipos de productos. Entonces, en el momento en que se da esto, no hay ningún problema, porque aunque este no tenga capacidad, aunque la demanda sea de 110.000 unidades, este no tenga capacidad, pero este, ¿verdad? Que sí tiene capacidad, tiene 10.000 unidades de capacidad, puede ayudarle. Entonces, no hay ningún problema. El problema es que construir este tipo de flexibilidad total es muy costoso. ¿Por qué es muy costoso? Porque es que hacer gorras implica máquinas que no son las mismas que tiene hacer camisas y hacer pantalones. Entonces, las tres plantas tendrían que tener personal entrenado en todos los tipos de productos con esas habilidades, y adicional a eso tener que tener las máquinas ahí que muy probablemente en algunos momentos estén subutilizados. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda algo que se conoce como flexibilidad 2, pero con un componente que se llama encadenamiento. En inglés se conoce como chaining. Y es que todas están encadenadas. Todas, si ustedes ven, esta flecha significa que todo está encadenado. ¿Qué pasa? Aquí, la demanda fue 110.000 unidades de las camisetas, y este proveedor no tiene. Y este proveedor no tiene capacidad. Este proveedor, que es el que hace las gorras usualmente, sí tiene, pero él no produce las camisetas. Él no las produce. El que las produce es el de los pantalones, pero el de los pantalones está lleno. Entonces, lo que sucede es que la fábrica 1 produce 100.000 unidades de las camisetas. La fábrica 3 produce 10.000 unidades de las camisetas para llegar a las 110.000, y las 90.000 que le sobra de capacidad las hace en pantalones. Como hace 90.000 pantalones y la demanda era de 100.000, entonces esas 10.000, ¿quién las hace? El proveedor 2, que hacía gorras. Entonces el proveedor 2, que hacía gorras, hace 10.000 pantalones y le queda una capacidad de 90.000. Esas 90.000 las usa para las 90.000 gorras. Entonces, si ustedes ven, esta flexibilidad doble, pero con encadenamiento, termina siendo menos costosa, pero tiene los mismos beneficios o casi los mismos beneficios que una flexibilidad total. Termino
con este componente que da mucha resiliencia, que se conoce como posponer la diferenciación, se hizo muy famosa con Benetton. Benetton, pues, tradicionalmente cogía el hilo en crudo, ¿verdad? Lo teñía a los diferentes colores de la temporada y después con ese hilo fabricaba la tela y con la tela confeccionaba las diferentes polos. Pero sucede que este proceso se tomaba como unos 18 meses y posiblemente 18 meses después tú no sabías si eso iba a gustar o no iba a gustar, ese color iba a tener demanda o no iba a tener demanda. Muchas veces lo que sucedía es que tenía producto que se me quedaba ahí en inventario, en otras ocasiones no tenía el producto que estaba gustando, ¿verdad? Porque ese proceso se tomaba 18 meses. Entonces, posponer la diferenciación es que lo que te hace diferente este producto es el color. Entonces, yo mejor, primero, cojo el hilo en crudo, con el hilo en crudo hago la tela en crudo, con la tela en crudo, entonces hago la camiseta en crudo y al final tiño. ¿Qué sucede? Que el momento en que vas a teñir es como 3 meses antes de que se materialice la demanda. Y si es 3 meses antes, tú vas a tener información más acertada de cuál va a ser la demanda y probablemente no vas a tener esos inventarios adicionales o faltantes. Entonces, esto se ve en muchos casos. Esto se ve, por decirte, en los equipos, en las réplicas que hace Reebok para los equipos de fútbol americano que llevan el nombre y el número del jugador. ¿Qué pasa si hacen una cantidad de réplicas de un equipo con un jugador, ¿verdad? Y al final de la temporada se quedan con ese producto y resulta que al año siguiente puede pasar muchas cosas. Puede pasar que cambian al jugador de equipo o puede suceder que el jugador se lesiona y tiene un año malísimo y tampoco se vende la mercancía. O peor aún, que que esto pasa mucho, que el equipo cambie el diseño de su logo, ¿verdad? Entonces sucede que me quedé con todo ese inventario. Entonces lo que suelen hacer es que también hacen el producto, hacen la camiseta, hacen el uniforme, pero dejan para que en la tienda cada quien escoja, quiero este número, y entonces hay unos papeles, ¿verdad? Que tienen el número, tienen el nombre, y simplemente hay unas planchas, lo aplican, y entonces tú terminas posponiendo la diferenciación para justo cuando el cliente quiere tal jugador y tal número, enseguida te lo colocan, eso disminuye los inventarios, disminuye todos los costos y por ende hace una cadena más resiliente. Entonces, con esto voy a terminar aquí y pues abro para cualquier tipo de preguntas que deseen hacer. Bueno, Roberto, antes que nada agradecerte y felicitarte, la verdad que tu exposición ha sido muy interesante. Parte de los comentarios han sido lo agradable que ha sido y lo informativo y claro. O sea que de verdad te felicito. Por cuestiones de tiempo tenemos solamente 2 preguntas. Una de ellas es, ¿qué pasa cuando el tiempo de recuperación no está claro? ¿En qué momento debo tomar acción si existe esa incertidumbre? Refiriéndose, me imagino, al tema que tenemos ahora de la pandemia, de que, bueno, se reinició parcialmente la economía, pero está la incertidumbre de si vamos a volver para atrás, si vamos a seguir adelante con el aumento de casos. O sea, cuando existe esa incertidumbre de mi tiempo de recuperación, ¿qué acciones debo tomar? Ok, lo primero es que acuérdense, ahorita les comenté que tú vas a hacer escenarios. Entonces, lo que suele hacerse es que tú estás pendiente, primero que todo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que sea más fácil o sea más claro el tema. Tienes un suplidor que está en Italia y el suplidor te dice, en 3 semanas tú vas a estar, pues es el tiempo de recuperación. Tienes 2 alternativas. Lo primero es que dices, ok, vamos a creerle y coloco eso como el escenario realista, pero coloco uno, o como el escenario optimista, ¿verdad? Pero coloco uno pesimista y entonces me preparo también para la parte del escenario pesimista. Pero por otro lado, otra de las cosas que tú vas a hacer es que tú tienes que estar completamente, como les decía, tienes que mejorar tus habilidades de detectabilidad. ¿Eso qué significa? Que tú estás viendo las noticias de qué está pasando en Italia y entonces todas las semanas comienzas a ver, no, espérate,
la cuarentena la están alargando una semana más. Entonces, esto no es un número fijo, esto es un número dinámico, algo que tú estás cambiando con el tiempo y en el momento en que cambias con el tiempo, pues toma las acciones necesarias. Perfecto, entonces ahora la última preguntita, un poco rápido, que estamos un poco corto de tiempo, dice Premio Hernández, bajo la crisis actual, ¿cuáles medidas deben de tomar los negocios con el flujo financiero en la cadena de suministro? Tomando en cuenta que las ventas han caído y han afectado los ingresos, por ende los compromisos de pago. ¿Cómo se puede negociar con los suplidores? Bueno, mira, definitivamente muy excelente pregunta porque creo que le está pasando a muchas organizaciones. Yo creo que lo importante es la comunicación. Acuérdense, ese grupo que les dije que era el grupo de emergencia, tiene que tener una comunicación directa. Tienen que mencionarle, mira, no te puedo pagar, de verdad. Si tienen que alargar el pago, mi experiencia personal de lo que he visto es que la mayoría de los suplidores han sido o sea, han comprendido el tema, inclusive en la organización en la que yo laboro, pues tenemos proveedores en China que se han visto, quizás han sido increíblemente, pero han sido como los más incómodos con el tema, pero al final te han entendido. Quizás los que yo trataría de proteger más no son a los grandes proveedores que tengo, sino a los pequeños, ¿verdad? Y probablemente hay un momento que tú tengas que ok, no le puedo pagar a este gran suplidor, pero me está restringiendo el suministro porque estoy en hold, no me está pudiendo entregar. Entonces ahí por eso les decía, de pronto es el momento de buscar suplidores alternos, suplidores a los cuales que me acepten pagarle solo por la mercancía sin lo que le debo, como es en el caso de los suplidores actuales, pero que en su momento me pueden ayudar a poder yo seguir produciendo momentáneamente y que en el futuro quizás sean esos suplidores los que van a crear esa redundancia que mencioné como una de las medidas de crear resiliencia. Perfecto, Roberto. Ay, disculpen, los perros se alborotaron. Estas son parte de las cosas que pasan en estas reuniones ahora. Bueno, Roberto, nada, me queda agradecerte nuevamente, agradecer a los participantes y nada, que decirte que obviamente estamos aquí a tu orden e igual a los participantes, en el Centro MIPYMES Barna estamos a su orden. Y nada. Un placer y que pasen buenas noches todos. Gracias, Roberto. Okay, igualmente, muchas gracias a ustedes. Bye, bye.